Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren súper bien. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes empiezan a comentar con otras personas acerca de un acontecimiento pasado y se dan cuenta de que ese acontecimiento pasado nunca realmente ocurrió? Como cuando se juntan en una reunión de amigos y empiezan a conversar acerca de alguna persona que supuestamente murió o cantan una canción que no era realmente como se había cantado o hablan de algún acontecimiento histórico que realmente no ocurrió como realmente tenía que haber pasado. Bueno, esto es lo que se conoce como el efecto Mandela y ese es el contenido del programa del día de hoy en que vamos a tratar de este efecto que se produce que es tanto psicológico como social. Ahí sale la pregunta famosa, ¿cómo? ¿Todavía está vivo? Y les dicen, sí, esta persona está viva. Y ustedes no pueden creerlo. Y en su mente habían pensado de que esa persona no se encontraba viva para nada. O una historia que han escuchado o una película que vieron y resulta que la película no tenía nada que ver con la realidad. Ustedes en su mente la imaginaron de una manera distinta y resulta que realmente la película cuando la vuelven a ver se dan cuenta de que las escenas son completamente distintas a como ustedes las recordaban. Eso justamente es lo que se denomina el efecto Mandela. ¿De dónde viene esto del efecto Mandela? Resulta que el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, como ustedes saben, antes de ser presidente estuvo encarcelado hasta más o menos el año 1990. Y mucha gente pensó de que este señor había muerto en la cárcel, que se había de alguna manera cocido en la cárcel, no había salido nunca, pero resulta de que el 90 este señor salió de la cárcel y fue presidente, se transformó en presidente de Sudáfrica desde el 94 hasta el 99. Incluso había gente que recordaba haber visto el entierro de Nelson Mandela, lo cual nunca realmente ocurrió. Y eso trae cosas interesantes a colación, justamente porque no es algo inusual socialmente, personalmente y psicológicamente encontrarnos con hitos que nosotros mismos creamos en nuestra mente. Tomemos por ejemplo el caso de la gran balada que conocemos de ese grupo de los 80, Queen. ¿Se acuerdan de ellos? Que decían, We are the champions, my friend. Y todo el mundo canta esa canción y siente esa efervescencia de estar cantando esta preciosa canción y cuando hay una fiesta y empezamos a corearla en grupo y de repente llega al final y dicen We are the champions of the world y resulta que la canción original termina en We are the champions, no dice of the world. Y esto es básicamente un ejemplo súper tosco, pero súper usual de lo que es el efecto Mandela, en el sentido de que nosotros en nuestra mente guardamos lo que quisimos guardar de esa canción y no recordamos con absoluto detalle exactamente cómo terminaba esa canción. Nos quedamos con la idea general, pero sin entrar en tantos detalles. Por lo mismo en los conciertos, Freddie Mercury, que era justamente el vocalista de Queen, cuando terminaba la canción decía We are the champions y después la gente, el público coreaba of the world y ahí él decidía acompañarlo y decir of the world también para no hacerlo sentir tan fuera de foco. Es un ejemplo burdo pero sumamente válido de lo que es el efecto Mandela. Así también me recuerdo de esta frase que llamó mucho la atención en 1983 cuando sale el quinto episodio de Star Wars, El Imperio Contraataca, y está esa escena que es clave dentro de la saga en la cual Darth Vader le dice a Luke Skywalker, eh, Luke, soy tu padre. Y todo el mundo dice, Luke, soy tu padre. Sí, cuando Darth Vader le dijo a Luke, Luke, soy tu padre. Pero realmente lo que pasó en la escena es que él le dice, no, yo soy tu padre. Y ahí básicamente fue la línea real. Pero todo el mundo lo recuerda como Luke, soy tu padre. El hecho es que nuestro cerebro se puede engañar o autoengañar con facilidad y lo que nosotros vivimos realmente queda en unos recuerdos
Y el proceso de rememorar cosas implica que hay un grupo de neuronas que justamente van a buscar la información a algún lugar de nuestro cerebro, pero ese recuerdo, para que ustedes lo sepan y la psicología general lo habla, no están hechos solamente de las experiencias que nosotros vivimos, sino que también de elementos que están formados en nuestra imaginación que se insertan en esos lugares que son vacíos de los recuerdos como para poder rellenarlos, para poder redondearlos. Y esto justamente se produce a través de la imaginación, también a través de la sugestión, a través de los sesgos, de las creencias que uno puede tener en su vida, en su entorno social, etcétera, etcétera. Así podemos inferir de que es súper fácil que la información surja y también se desvanezca de nuestro cerebro con mucha, mucha facilidad. Por eso justamente la revelación más importante de la psicología consiste en eso, en que no solamente basamos nuestras memorias en la experiencia, sino que también la estamos basando en nuestra imaginación. Todo esto abre la puerta a crear recuerdos en nuestra mente que nunca tuvieron lugar. Y eso trae justamente la idea de que la memoria del ser humano no solamente es exacta en ciertos momentos, sino que es constructivista. Va construyendo ideas a través de información que va convergiendo no solamente de las experiencias, sino que también de las creencias, los sesgos que vamos teniendo. Entonces, la memoria puede ser sesgada y puede ser constructivista al mismo tiempo. Así como la memoria puede ser constructivista, significa de que la memoria se llena o llena esos huecos que están vacíos, en que nos falta información o no la retuvimos, con imaginaciones. Es como inventarse un cuento. Es lo que en Chile le dicen el tollo, ¿no es cierto? Inventarse un cuento. ¿Ya? Justamente viene porque esas memorias no están completas, les faltan datos, les falta información, les faltan imágenes. ¿Ya? Y podemos crear esas imágenes incluso dentro de nuestros mismos sueños. Esto que les estoy diciendo es súper peligroso porque justamente en un entorno en que tenemos información que está a la mano de cada uno de nosotros a través de la digitalización de los medios, eso implica de que hay mucha información que puede estar presente, pero ha sido creada a través de creencias, de hechos, ideologías que hacen que esa historia sea absolutamente falsa. Todo esto resta la objetividad, la imparcialidad que los medios pueden tener o que las noticias que podemos tener. De ahí justamente nace lo que se conoce como las fake news o las fake news, que todo el mundo le gusta hablar del fake news, pero son las informaciones falsas que están hiladas, están hebradas a través de creencias, de imaginación, de datos que son transmitidos rápidamente por internet, son expandidos con una rapidez impresionante y nosotros vemos esa información y tendemos a creerla inmediatamente sin verificar cuáles son sus fuentes. Así nos encontramos inmersos en un mundo donde nuestro discernimiento de la información o tratar de capturar esa información que es verdadera está saturada por información falsa a nuestro alrededor que nos hace muy difícil poder tomar decisiones que tenemos que tomar. Así las memorias colectivas que la gente va teniendo, que la sociedad va teniendo, se ven sobresaturadas de información falsa que la contamina y que básicamente crea esos cambios de paradigma o incluso cambios sociales que vienen a partir de información falsa que es rápidamente propagada. Así, cuando hablamos de desinformación, no puedo dejar de mencionar el trabajo de Matthew Hudson, que es un periodista científico muy renombrado, que ha hablado en muchas ocasiones acerca de lo que es la información falsa y de cómo nuestra percepción, nuestra integración de información falsa, no solamente es prejudicial desde el punto de vista personal, sino que cuando llega a propagarse socialmente, se transforma en un arma que puede afectar tanto los círculos políticos, sociales o incluso económicos. Así, cuando nuestra memoria está contaminada por datos incorrectos, se nos nubla la posibilidad de discernir acerca de esos mismos datos. Eso es justamente un peligro del cual he hablado en muchas ocasiones, en la cual digo, en la era de la información, porque hablamos de la era, ¿no es cierto?, tecnológica, estamos en la era de la información.
Existe mucha información a la mano, pero el problema de tener tanta información es que nos llenamos de tanta información, tanta cantidad de la misma, que al no tener una fuente de calidad o no poder discernir cuál es la información de calidad, se nos dificulta la toma de decisiones. Y esto no solamente pasa en nuestro ambiente personal, sino que también pasa en el ambiente de las empresas. Así, Matthew Hudson dice de que no solamente la información errónea afecta nuestras vidas personales, sino que también la conjugación de las mismas se traduce en una afección a todas las estructuras político-sociales. Es un mal, es un cáncer que empieza a crecer de a poquito, integrándose en distintas áreas de la sociedad y del mundo. Lo más peligroso de todo esto es que justamente la expansión de información falsa produce la discordia social, produce una polarización social en que las personas empiezan a pelear por ideas que justamente creen que son verdad y no lo son. Y la gente se la juega por esas ideas que pueden estar, ¿no es cierto?, sumamente erradas en ese sentido. La información falsa no solamente se trata de las noticias que nosotros estamos viendo en la televisión, o los mensajes que podemos ver en Twitter, o lo que vemos, por ejemplo, en las redes sociales por video, Instagram, TikTok, sino que también se traducen en creencias acerca de lo que tenemos que hacer en el aspecto de nuestra salud. Y eso es aún más grave. Cuando tenemos creencias falsas, la gente o la sociedad comete errores que son garrafales. En el sentido de, por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo súper claro, cuando se hablaba, por ejemplo, de la píldora del día después, como método anticonceptivo. Había mujeres que, por ejemplo, pensaban de que se hacían tal cosa u otra al momento de, ¿no es cierto?, tener relaciones sexuales, el resultado iba a ser tal o tal cosa, ¿ya? Y se basa en creencias que alguien les transmitió, pero erróneamente, con información que no estaba confirmada. Y eso justamente también afecta otros aspectos, la nutrición. Justamente hay tantas dietas que existen hoy en día. Hablamos de, por ejemplo, la dieta del keto, dietas, ¿no es cierto?, que son con ausencia de carbohidratos, dietas que hablan de esto o de lo otro, información sobre cómo hacer ejercicios, por ejemplo. Y la gente crea sesgos sobre estas ideas que no vienen comprobadas de fuentes que son fidedignas, y eso les crea un problema que les puede afectar justamente la salud en el corto y en el largo plazo. Así, la desinformación no solamente puede generar que nuestra mente sea afectada, sino que personalidades públicas pueden ser perseguidas, ajusticiadas, asesinadas, incluso por ideas que comúnmente se plantean como verdaderas cuando los hechos demuestran fácticamente que no lo son. Eso es algo muy peligroso, por eso es que Matthew Hudson habla de que esto puede ser un arma letal a la larga, que nos mata justamente nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de discernir, nuestra cognición, pero más importante aún, nuestra capacidad de definir y tomar decisiones. Esta ausencia de información verdadera, cuando la juntamos con la velocidad que tiene la Internet, que tienen las redes sociales de propagar toda esta información falsa, puede afectar vidas, puede socavar carreras completas, puede echar a perder, ¿no es cierto?, proyectos, puede tirar abajo empresas completas, puede generar, ¿no es cierto?, descrédito, falta de reputación, puede arruinar la reputación de una persona. Todo eso es muy rápido porque se expande, es viral. Entonces, ¿pueden nuestras actitudes y prejuicios influir en nuestra memoria? Claro que sí. Como lo dije anteriormente, la memoria es sesgada, aparte de constructivista. Es decir, nosotros podemos tener sesgos que vienen de experiencias pasadas que pudieron haber ocurrido con vacíos en la memoria que nosotros llenamos a través de ideas. Hay gente que, por ejemplo, dice que en el colegio lo pasó mal, cuando realmente no lo pasó tan mal en el colegio. Hay gente que dice yo sufrí en el colegio y pudo no haber sido el único que sufrió, sino que hubieron varios que pensaban colectivamente que estaban sufriendo. Es justamente el efecto que se produce en la moral de un equipo. Por eso es tan importante en las empresas cuando uno identifica un elemento, una persona dentro de un equipo de trabajo que está, ¿no es cierto?, socavando la moral del resto, haciéndolos sentir inferiores
o menoscabando los esfuerzos conjuntos, es justamente importante identificar ese elemento, tratar de subsanarlo o sencillamente eliminarlo si es que no se logra subsanar, porque genera este efecto Mandela de una creencia que es una creencia llevada por mentiras, pero una creencia limitante del todo. Entonces, cuando hablamos del efecto Mandela, entendemos que nuestra mente, y me incluyo, todos tenemos una mente que es sesgada, que es constructivista, y al ser sesgada justamente es elusiva. Cuando digo elusivo quiere decir que elude la realidad, por ejemplo. Hay veces de que, por ejemplo, ocurren hechos que son catastróficos, hechos que son terroríficos, terribles, que alguna gente elimina de su memoria justamente para no enfrentarlos, y llena ese vacío o sentimiento o experiencia negativa con una mentira para poder cubrir y decir de que las cosas ocurrieron de una manera distinta. No quiero reconocer la realidad y por lo tanto lo voy a llenar con otra idea, ¿no es cierto? Es pensar de que es como una persona que pudo haber vivido pobre, sin embargo se sintió como un príncipe. Estaba vestido de ropas pobres, pero él lo vivió como si hubiera sido un príncipe. Se fijan un poco en eso, ¿no? Me recuerda mucho esta película que quizás ustedes vieron que es muy buena, La vida es bella. Si ustedes se dan cuenta, esa es una idea en que, ¿no es cierto?, un adulto le dice a un menor, le trata de mostrar la guerra como algo que realmente era bello y ve las mejores cosas, lo más bello dentro de toda la catástrofe que existía. Y le hace vivir al menor justamente la idea de que las cosas son buenas, de que no es tan grave lo que está ocurriendo, a pesar de que la guerra es algo terrible, es espantoso. Entonces el efecto Mandela no solamente plantea cuestionamientos en términos de nuestra percepción, nuestra creencia personal, sino que también en efectos prácticos. Por ejemplo, cuando ustedes ven causas judiciales que se han desarrollado, ¿no es cierto?, y que han generado cosas juzgadas en distintos ámbitos de la vida. Y se me viene mucho a la cabeza estos casos que han sido tremendos de acoso sexual, por ejemplo, en los cuales a una persona le dice a otra de que fue acosada sexualmente. Y ustedes se dan cuenta que en Norteamérica, en los casos que se abordan en acoso sexual, muchas veces quien denuncia es una persona que se mantiene en el anonimato. Nunca se dice públicamente quién es, ¿ya?, que lo que le pasó, no se habla del caso, sino que básicamente apunta con el dedo a una persona y dice, esta persona me acosó sexualmente, ¿ya? Y hay muchos casos, no estoy diciendo de que no sea algo, ¿no es cierto?, legal o lícito hacer, pero muchos casos también están llevados por un efecto Mandela en la cual la persona piensa de que algo fue de una manera que no tenía por qué ser y alguien se imagina eventos, hechos, actitudes, gestos que realmente no ocurrieron, pero sin embargo en mi cerebro, ¿ya?, en la persona que está denunciando los vive como si hubieran sido verídicos. El problema que existe con todo esto es que cuando una persona se mantiene en el anonimato de no mencionar su nombre, pero la otra persona sí, esta otra persona, nada más que por una percepción, por una supuesta mentira, hasta que se compruebe en un juzgado, su vida está prácticamente destruida, su reputación está destruida, su vida familiar puede ser destruida muy rápidamente y eso es algo que nos afecta a todos. Por eso es que es importante la desinformación, la información que no está demostrada fácticamente, empíricamente con hechos, nos empieza a afectar en todos los aspectos de nuestra vida, ¿ya? De alguna manera se ha planteado de que justamente aquel agresor supuesto o ese acosador supuesto también se mantenga en el anonimato. Yo creo que sería una cosa justa, ¿no creen ustedes?, de que ambas partes se mantengan en el anonimato hasta que la investigación se haga cargo, hasta que la investigación termine y pueda decir exactamente con claridad si esa persona fue culpable de acoso o no lo fue. Pero por mientras estamos sujetos a un torrente de información que se expande justamente en esas redes sociales. Hoy día existe contenido que es absolutamente falso, declaraciones que son falsas, videos que pueden llegar a ser falsos. La inteligencia artificial nos ha llevado al punto en que no sabemos si lo que estamos escuchando o si lo que estamos, ¿no es cierto?, viendo es verdad o no. Imagínense que hace ya
un par de semanas atrás, menos de 2 semanas atrás, salió Sora, que es justamente el motor de inteligencia artificial de OpenAI, que permite hoy día hacer videos, ¿no es cierto?, prácticamente reales con 2 clics, con un prompt, con una pregunta. Puede construir videos de hasta 60 segundos. Es impresionante el poder de lo que esto puede hacer. Así cuando nos metemos a TikTok o nos metemos a Instagram, ¿a quién de ustedes o quién de ustedes no se ha percatado de las publicidades que aparecen en las cuales les muestran un medicamento? Por ejemplo, un medicamento para adelgazar. Y siempre están estas fotos que son el antes y después. Y uno básicamente puede encontrarlo fantástico. Algunos pueden descartarlo por ser falso. Pero muchas personas crean un sesgo. Y ese sesgo es lo que yo llamo el sesgo desesperado, que es pensar de que eso tiene que ser verdad, que ese antes de que una persona era gorda y después, ¿no es cierto?, perdió peso o quedó con el estómago plano. Muchas veces queremos en nuestra mente que eso sea verdad para poder salir de la realidad en la cual yo quiero mejorarme de alguna cosa, de algún problema que tengo. Y quiero que eso sea realidad y por lo tanto no investigo si esas fotografías son verdaderas, si son falsas, si son, ¿no es cierto?, pedazos de cuerpo que están retrucados con Photoshop. No estamos viendo si es que esas fotos están retrucadas, si es que están hechas con un touch-up de Photoshop, o si son videos que están tratados con filtros, etcétera, etcétera. Lo mismo se me viene a la mente con las personas que se ponen muchos filtros, ¿no es cierto?, al momento de sacarse fotos. Hay gente que, si tú lo ves, ustedes ven, por ejemplo, en las redes sociales, parecen muñecas Barbie en el fondo, porque se ponen un filtro detrás de otro, es como si tuvieran capas y capas de filtro. Y uno no sabe si esa mujer o ese hombre es de verdad, si realmente es como dice o muestra que se ve, ¿no es cierto? Y esta persona se crea justamente a través de estos filtros esta imagen de cómo tiene que ser, de cómo debe ser. Pero al mirarse al espejo justamente puede crearse este efecto en que tiene esa creencia de que es una persona muy atractiva, cuando realmente el atractivo fue creado a través de filtros y en la realidad no es tan bonito o bonita. Y así como estas imágenes, estos videos van de una parte a otra, se propagan, se viralizan a través de las redes sociales, y nosotros al investigar un poco nos damos cuenta de que nada de esto es lo que realmente es. Les doy un ejemplo. La otra vez llegó una persona ofreciéndome un negocio, parecía todo muy serio, una propuesta de negocio bastante interesante, y cuando veo un poco... me preguntó si quería que viera un video. Él vio el video y este video era de 20 minutos en que esta persona empieza a hablar de su negocio, de la historia. Miren, no alcancé a ver ni 10 segundos, la verdad. ¿Saben por qué? Porque suelo detectar de que una persona que está hablando demasiado o quiere contarme un cuento muy largo, cuando se trata de un negocio es algo concreto lo que yo ando buscando. No que me cuenten un cuento. Eso justamente está para personas que no tienen esa capacidad de discernir, de sentarse a verificar las fuentes de dónde vienen. ¿Quién es esta persona? ¿Ya? De repente ustedes se encuentran con desconocidos que básicamente no salieron de ninguna parte, con nombre y apellido, y ellos les ofrecen el oro y el moro, les ofrecen, ¿no es cierto?, algo que es fantástico, espectacular. Pero se dan cuenta de que se crea una marca. Y la marca justamente viene del nombre, es algo que he conversado en muchas ocasiones, que es la repetición constante del nombre. Es una manera justamente de crear una verdad. Tanta repetición de algo crea o genera una verdad, un relato que con su repetición genera una verdad aparente, ¿ya? Que justamente las personas aprehenden, toman dentro de sí, porque no tienen el tiempo para confirmar si esa información es real o no. Por eso hay que tener mucho cuidado con los influencers. No estoy diciendo que hayan malos influencers, yo diría que no hay ni buenos ni malos. Yo creo que los influencers son influencers para bien o para mal. Por lo mismo es importante muchas veces que las personas que hacen, ¿no es cierto?, como embajadores de marca o trabajan justamente como personeros en marketing, tengan mucho manejo de lo que es la transparencia y la integridad al momento de comunicarse con las audiencias, de entregar información que en lo más posible esté comprobada.
Y justamente eso va muy de la mano con lo que es el influencer, en el sentido de que el influencer que tiene muchos seguidores se propaga, como el fuego, ¿no es cierto? Y como el fuego se propaga, uno es muy fácil que se queme. Justamente por eso se han solicitado muchos influencers, o incluso toda esta construcción de campañas digitales se ha incluido como un motor, como una herramienta casi crucial en el marketing actual. Y este marketing está siendo afectado justamente por la creación de un relato. Ya no estamos hablando de features, de características, de beneficios de las cosas, sino que lo que estamos hablando aquí es de un relato. Y la historia, justamente ese relato, es el que gana en las audiencias que obviamente no tienen la capacidad de discernir, no tienen la capacidad de comprobar, no tienen un pensamiento crítico, carecen de aquello, de un pensamiento crítico para poder, ¿no es cierto?, cuestionarse lo que está mirando. Todo este contexto propicia la creación de recuerdos que son falsos. Y por lo mismo se producen muchas veces en el marketing lo que se conoce como la disonancia cognitiva. Es decir, teníamos expectativas sobre algo, pero el producto final que nosotros tenemos o el servicio final que nosotros recibimos carece, ¿no es cierto?, de esos beneficios que nos vendieron a través de un relato. Les quiero dar en ese sentido varios ejemplos. En el caso de Coca-Cola, cuando sacaron el New Retro Edition, imagínense la palabra New Retro Edition, nueva edición retro, o sea, una edición nueva que es retro. Se tomó en cuenta y se hizo una campaña, un relato nostálgico sobre el año 1985, en el cual Coca-Cola cambia su fórmula original por otra. Y se hablaba de que justamente se volvía nostálgicamente a esos años, al 85, donde se disfrutaba la Coca-Cola con otro sabor, con otra tendencia, con otra manera de saborearla. Pero la verdad, ¿ya?, y ahí está justamente la presencia de este efecto Mandela, es que nunca salió esa nueva fórmula a mercado. Nunca ocurrió tal cosa. Pero sin embargo, la mente de las personas fue fácilmente manipulada, fue fácilmente distorsionada a través de un mensaje. Y qué mejor, una marca grande como Coca-Cola, con un mensaje que es potente, que alcanza a cierta población que, ¿no es cierto?, tiene cierta edad para rememorar esos hechos que quiere volver a vivir. También la marca de muebles IKEA. Quien no conoce IKEA hoy en día está desplegada por todo el mundo. Y se habló justamente, se hizo una campaña que se llamaba el catálogo IKEA de los 80, en que se llevaba al público a este relato de encontrar muebles, ¿no es cierto?, que eran ochenteros, de la época de los 80, con este mensaje nuevamente nostálgico, recordar las cosas como eran antes, ¿ya? Pero resulta que nunca existieron muebles que fueran de esa data, sino que básicamente se creó todo un tipo de mueblería que era retro, ¿ya?, pero que nunca existió, nunca fue diseñado durante esos años. Pero sin embargo, se le vende a las personas el mensaje de que esos muebles existieron, de que esos diseños, ¿ya?, en el catálogo existían, pero nunca habían sido diseñados realmente en esa época, pero se les vendió como tal cosa. Así uno puede crear campañas que son convincentes. La otra vez me recordaba de un amigo que publicó en su Facebook acerca de un premio que él recibió cuando era niño. En esa época, en los años 80, existía una serie muy interesante que se llamaba Buck Rogers, que era una serie de ciencia ficción en la cual estaba este actor Gil Gerard y había un robot que se llamaba Twiki. Y resulta que Pepsi hizo básicamente un concurso, y en ese concurso se sorteaban varios premios que eran como tecnológicos. Y una de las cosas que ofrecían, y este amigo mío se ganó, fue una versión del robot Twiki. Y este robot se supone que hablaba, que podía pensar, de que tenía básicamente una inteligencia artificial inserta. Y este amigo contaba de que una de sus mayores desilusiones es que en el colegio conversaba con sus amigos y les decía: cuando yo reciba mi Twiki, porque me lo gané, se los voy a mostrar a todos y voy a ayudarlos para que hagamos todas las tareas. Imagínense la mente de un niño de básica. Y resulta que lo que le llega a su casa es básicamente un muñeco inflable de Twiki, que no hacía nada más que inflarse y estar disponible sin hacer prácticamente nada, ¿ya?
Eso fue la campaña de Pepsi. Y Pepsi en ningún momento de su comercial hablaba de que esto era un mono inflable, ¿ya? Hablaba de un Twiki de verdad, un robot de verdad. Y en la mente de un niño se creó esa disociación, esa disonancia cognitiva de recibir algo que no era realmente. O sea, imagínense el efecto que debe haber tenido en él, la frustración que debe haber sentido cuando le muestran un relato y ese relato realmente no es. Eso es lo que el marketing nos ha hecho. Y no lo hace solamente ahora, lo ha hecho durante muchos años. Pero ahora mucho más rápido a través de la inclusión de las redes sociales como motor de expansión. Por lo mismo, entonces, es importante que las marcas asuman de una vez por todas la realidad de que hoy día van a estar enfrentadas más que nunca a cuestionamientos desde el punto de vista de la transparencia, de la ética, de la integridad que les debe a sus clientes al momento de realizar campañas, al momento de generar relatos. Hoy día es muy fácil utilizar el efecto Mandela como un motor para marketing, ¿ya? No es algo que diga que sea inválido, sino que tiene que ser usado de una manera muy dosificada en ciertos momentos para poder crear, ¿no es cierto?, un resultado, pero no a costa del daño psicológico que se les puede producir a los, ¿no es cierto?, clientes, a las personas, al público objetivo. Entonces, como consumidores frente al marketing, utilizando el efecto Mandela, ¿cómo podemos protegernos? En primer lugar, hay que tener una concientización sobre las estrategias de marketing. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas no han leído sobre marketing o no están informadas de las distintas técnicas, tácticas que el marketing puede utilizar para poder cambiar realidades, crear realidades nuevas. Es importante conocer cómo se hace esto. Por ejemplo, cuando hablamos del marketing de guerrilla, ¿no es cierto? Cómo se genera este marketing que es sumamente agresivo, ¿ya? Y cómo eso se expande a través de los medios, ¿no es cierto? Las acciones ATL, las acciones BTL que pueden ocurrir above the line, below the line, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los medios o cuando estamos insertándonos en redes sociales o con los reviews que podemos tener de distintas personas acerca de nuestros productos o servicios. Segundo, la investigación de la información. Es importante que aquello que nos alimentan, que nos dan, ¿no es cierto?, como una cucharada de información, nosotros sepamos primero saborearla, saber exactamente de qué se trata, poder tratar de comprobar cuál es la veracidad, cuáles son los hechos fácticos que soportan las afirmaciones, los relatos que se están dando. Por eso es importante el pensamiento crítico, el preguntarnos por qué, no simplemente decir sí o no, sino que hacernos las preguntas más simples: ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Ese tipo de preguntas. Tercero, aumentar la diversidad de las fuentes de información. Hay gente que, por ejemplo, se lo pasa viendo el matinal todo el día o toda la mañana y piensa que con eso vio las noticias del día. Y la verdad es que todo eso está muy lejano de lo que es la realidad en la cantidad de fuentes de información a las cuales podemos llegar. Por ejemplo, está Twitter. Podemos comprobar si algo es verdadero, verídico o no en Twitter, o podemos consultarlo en YouTube, o podemos consultarlo en Wikipedia, o podemos consultarlo de distintas fuerzas, de los libros incluso, ¿ya? Pero también es importante fijarnos en la reputación de las personas que están creando o generando o recabando dicha información para comprobar la reputación de esa persona. Porque recuerden, hoy en día hay muchos periodistas que han generado información que es absolutamente falsa. No me gustaría mencionarlos acá porque no me gusta exponer personas, pero quiero que estén muy conscientes de que no todo lo que se puede decir es verdad y muchas de estas historias son creadas, pero cuando mucha gente las repite, se asumen como si fuera una realidad. Ese es el efecto Mandela. Cuarto, tener autoconciencia de los sesgos. Reconozcamos de que como personas podemos ser sesgados. De ahí justamente vienen los temas que son políticos, cuando alguien se define como de izquierda o de derecha o de centro, o alguien se define como cristiano mientras otro se define como agnóstico, otro se define como ateo. Todo viene con sesgos que vienen de nuestras creencias, pero recuerden, esas creencias, toda creencia trae consigo una limitación, los limita a abrir la mente, ¿ya? Por eso es importante ver cada una de las ideas. Ahí se me vino justamente este recuerdo de Star Wars cuando hablamos de la fuerza, cuando uno está en el lado oscuro de la fuerza o uno está en el lado brillante de la fuerza.
Justamente habían aptitudes que los Jedi tenían, pero que los Sith, que eran los caballeros negros, ¿no es cierto?, los caballeros oscuros, tenían distintos poderes, ¿no es cierto? Y para poder darse una perspectiva completa de la fuerza era importante, ¿no es cierto?, conocer tanto el lado bueno como malo. A eso voy cuando hablamos de sesgos, ¿ya? No todo lo bueno es 100% bueno, no todo lo malo es 100% malo, hay escalas de grises en todo. Quinto, date una pausa para la reflexión. Cuando te alimentan de información no solamente llegues y tragues lo que te dan, tómate tu tiempo para decantar lo que te están diciendo o lo que te están informando, pensarlo, cuestionarlo. ¿Es así o no es así? ¿Es verídico? ¿No es verídico? ¿De qué fuente viene? ¿Cuándo fue escrito? ¿No es cierto? ¿Bajo qué hechos se desarrolló esto? ¿Bajo qué supuestos se desarrolló esto? Por eso es importante definir un pensamiento que sea lógico. La lógica ayuda mucho justamente para poder discernir las cosas, las causas y los efectos de las cosas. Sexto, yo diría que es posibilitar el diálogo y la conversación intelectual. Justamente a través de la inquietud que nosotros podemos tener se genera un diálogo entre personas. Puedes consultar con personas, amigos, gente que sea, ¿no es cierto?, que conozca acerca de un tema del cual tú no conoces o que conoce mejor que tú acerca de un tema. Consultarlo, conversarlo, dialogar. Por eso justamente en términos de política, en términos de legales, existen lo que son los debates. Los debates son sumamente importantes porque permiten no solamente la creación de nuevas ideas, sino que la puesta a prueba de las mismas para poder entender si es que, ¿no es cierto?, las hipótesis funcionan o no. Y séptimo, y creo que esto es lo más importante, es limitar nuestro consumo de noticias. Ustedes han visto, por ejemplo, las personas que están consumiendo una gran cantidad de noticias, y si ustedes ven en un ambiente donde hay noticias malas o noticias que son terribles, la gente suele deprimirse y tiene esa creencia, ¿no es cierto?, de que todo está malo o que todo es un infierno, ¿ya? Puede ser, hay momentos complicados en la historia de las personas, en la historia de un país, por ejemplo, ¿ya? Nosotros hemos pasado un mes de febrero que es bastante duro en el sentido de la pérdida de personas, en la pérdida de cosas, ¿ya? Y muchas cosas se pueden decir, pero lo importante es que es un periodo, va a pasar, se va a sanar, nuevas cosas van a surgir, quizás buenas, quizás malas, pero es importante limitarnos para nosotros también tener tiempo de desarrollar nuestras propias ideas, no que solamente se nos alimente con ideas, ¿no es cierto?, que pueden ser no solamente nocivas, sino que pueden ser añejas en ese sentido. Por eso es que es muy importante que al momento de definir nuestras creencias, por ejemplo, religiosas o creencias políticas, nos alimentemos de información que sea fidedigna, que no esté alimentada por la muchedumbre, sino que esté alimentada por nuestra investigación, nuestro propio research acerca de lo que realmente ocurrió. Y eso nos va a hacer justamente mucho más hábiles en términos de debate, mucho más hábiles en términos de desarrollar nuestra inteligencia y ser mucho más efectivos. Eso, estimados amigos, lo que les quiero traer hoy el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Les quiero recordar a aquellos que se han suscrito, que me pongan un like si es que este contenido realmente les trae algo de valor. Y aquellos que no, que ojalá se suscriban a mi canal. Es importante siempre desarrollar temas que sean interesantes. Estoy pronto a realizar una primera entrevista a una persona que se nos va a unir, un médico psiquiatra muy prestigioso, para conversar acerca de la neurodivergencia, que es el tema del próximo programa. Y recuerden que la victoria se gana cada día, ¿ya? Y la victoria sobre nosotros mismos nos lleva justamente a obtener la excelencia. Así que con eso los dejo y que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Chao, chao.